Bienvenidos al Conversatorio de Monumentos Históricos. Esta es una disciplina que tiene mucho que ver con la arquitectura y también con las tareas de conservación, de restauración, de protección y de difusión de nuestro patrimonio histórico edificado aquí en México. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Valeria Valero Pie, porque ella nos va a hablar ampliamente de estos monumentos históricos. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a esta serie de conversatorios. Rita, muchas gracias. No, pues nos da mucha alegría hoy presentarte y también informarle a la audiencia que Valeria es arquitecta y tiene el posgrado en el Politécnico de Turín, en Italia. Ella ha participado en diversos proyectos y obras de restauración de las que hablaremos también más adelante y actualmente es la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Muchas gracias. Pues mira, Valeria, siempre partimos un poquito como queriendo retroceder en el tiempo, imaginarnos en qué México empezó la idea de que deberíamos de preservar, de estudiar y de difundir todo lo que tuviera que ver con monumentos históricos. México tiene una historia larga, una historia muy interesante acerca de la conservación de su patrimonio, de nuestro patrimonio. Y bueno, pues diversos autores sitúan este primer momento, pues en el siglo XIX, todavía en el primer tercio del siglo XIX, cuando hay un interés sobre pues, la investigación, la conservación, inclusive la exposición de estos objetos, ¿no? La exhibición de estos objetos, sobre todo objetos prehispánicos, ¿no? Monumentos prehispánicos. Y bueno, pues tiene que ver obviamente con nuestra independencia política de México, con el pues buscar estos valores históricos nacionales, e inclusive tiene mucho que ver con la construcción pues, de nuestra historia nacional, de nuestra historia patria, ¿no? Entonces, como pues estos testimonios materiales del pasado, pues también van fortaleciendo pues toda esta historia. Y bueno, pues es ya a finales del siglo XIX, en 1885, que ese es a mí un dato que me interesa mucho, se crea, todavía, bueno, estamos con el gobierno de Porfirio Díaz, se crea una plaza, un cargo de inspector y conservador de monumentos arqueológicos. Entonces, pues es la primera figura oficial, digamos, que se dedica a esta conservación. Ya después, bueno, pues vendrán leyes. La primera, de hecho, de ellas es la ley sobre monumentos arqueológicos, que es de 1897. Y bueno, todavía es el siglo XIX cuando pues ya tenemos leyes de protección, o sea, que le da protección legal a nuestros monumentos. Pero en 1916, esta plaza de inspector ya se vuelve pues ya digamos un aparato, ¿no? Era la Inspección General de Monumentos Arqueológicos y la Inspección General de Monumentos Artísticos y Bellezas Naturales. Y además, es más o menos por estas décadas, bueno, la década de 1920, 1930, esas décadas donde empiezan a nombrar inspectores y subinspectores en todo el país. Entonces, en las principales capitales del país, que eran honorarios, estos inspectores, pero ya tenemos una larga relación de las acciones que hacían en todo el país y tenemos escritos de sus actividades. Entonces, principalmente sus actividades consistían en no permitir la mutilación, así escrito eran las palabras, y obviamente la destrucción de monumentos. Valeria, qué interesante ver que ya había esta larga lista de personas que, por lo que nos dices, ellos se atribuían esta tarea de esta custodia y de esta protección del patrimonio, ¿no? Sí, en todo el país. Muy interesante. Sí. ¿Y qué sucede ya cuando el INAH se forma y qué ahí por dónde va ya después esta disciplina de protección de los monumentos históricos? Bueno, pues desde sus orígenes, el INAH pues ha tenido, ¿no? estas funciones, ha tenido este cuerpo especializado, digamos, para hacer todas estas actividades. Y bueno, y pues ha tenido además presencia en todo el territorio, ¿no? Que eso es como muy, muy importante. No, claro. Vamos a hablar un poco de lo que significa este patrimonio de monumentos históricos. En México ahora, a ver si estamos correctos, está la clasificación de
monumentos arqueológicos, monumentos artísticos y monumentos históricos. Para tener una idea, ¿qué abarca lo que llamamos monumentos históricos? En el caso de los monumentos históricos, la ley los define como los bienes vinculados con la historia de nuestro país, con la historia nacional. Y también hay, digamos, dos modalidades para que estos bienes se puedan considerar monumentos históricos. Uno es por declaratoria, es decir, puede haber un decreto que pues que diga, este inmueble, ¿no?, es monumento histórico por ciertas razones que lo vinculan con la historia de la nación. Pero también está lo que llamamos por determinación de ley, ¿no? Es decir, nuestra propia ley nos da una serie de características digamos, de características por las que un inmueble sin tener decreto puede ser considerado monumento histórico. Y pues básicamente hablamos de lo construido entre el siglo XVI y el XIX. Son principalmente edificios que se crearon y que se dedicaron al culto religioso. Entonces, templos, capillas, obispados, arzobispados, digamos, todos los edificios que sirvieron en su momento y que a la fecha, bueno, siguen muchísimos de estos abiertos al culto. Edificios destinados a la educación, a la enseñanza, al ornato público, ¿no? También por eso el ornato público pues también nos permite, digamos, estudiar, proteger las plazas, por ejemplo, las fuentes, ¿no? Todo esto que está en el espacio público, pero escuelas, también edificios dedicados a las actividades militares, por ejemplo. Entonces también fuertes, fortalezas, ¿no? Son pues edificios que entran en esta definición, que por lo tanto están considerados monumentos históricos por determinación de ley, y pues es un mundo enorme, un universo enorme. ¿Hay alguna idea de cuántos monumentos históricos tenemos en México? Pues estamos haciendo una labor muy ardua de identificación de todo este patrimonio y no hemos terminado, debo decirlo así. Actualmente nuestro catálogo tiene 116,000 fichas, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero también estamos muy conscientes que hay lugares donde aún nos falta regresar a catalogar, inclusive municipios donde no hemos ido a catalogar, ¿no? Entonces, y además, pues es una constante actualización, inclusive aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Nuestras oficinas están en el Centro Histórico, seguimos actualizando y seguimos catalogando inmuebles que no habían estado catalogados en el pasado. Entonces, pues sí, es un universo. Digo, ahorita sí hablamos de 116,000, pero seguramente la cifra va a aumentar mucho. Es nueva cifra. Por supuesto. ¿No? Así es. ¿Y podría pensarse que hay alguna zona del país que concentra más monumentos históricos que otra? Yo te podría hablar a lo mejor de los que ya tenemos identificados, tomándolo con estas reservas, que te digo que todavía no hemos terminado. Pero, por ejemplo, en Puebla es un estado que tiene muchísimo patrimonio histórico, ¿no? Edificado, bueno, y mueble también, y en fin. Ahorita, al menos en nuestro catálogo, sería el estado con más inmuebles identificados. Bueno, pues justamente ya que todo el tiempo estás mencionando cómo se está enriqueciendo ese catálogo y cómo todavía hay que seguir perfeccionándolo. Hasta ahora, si alguien lo consulta, ¿qué información va a encontrar? Pues va a encontrar una gran cantidad de información. El catálogo tiene antecedentes desde esta época de los inspectores. Entonces, pues desde entonces es un trabajo constante donde se ha ido almacenando, ¿no? Y finalmente la que está actual, la que hoy opera, es una plataforma, pues la verdad es que sí muy robusta, ¿no? Y además, pues muy amigable también para la consulta. Está en internet, está a disposición de todo el público. Y ahí van a estar los 116,000 monumentos. Bueno, pero qué interesante, está de acceso libre para cualquier interesado y sin mayor problema, ¿no? Así es, sí, es un gran logro, la verdad, institucional.
También siempre en estas charlas, en estos conversatorios, Valeria, pues nos interesa mucho saber el día a día, ¿no?, de alguien que está en esta tarea y a los retos que se enfrenta principalmente. Pues la verdad sí tenemos importantes desafíos, ¿no? Una pues es la vastedad y del patrimonio, ¿no? Y también pues la amplitud de nuestro territorio, ¿no? Entonces recorrer el territorio, ¿no?, a estos lugares de verdad, con poca accesibilidad, poca comunicación. Y bueno, pues el INAH y nuestra área, ¿no?, las secciones de monumentos en los estados, pues tenemos que llegar justo a todos lados. Entonces, bueno, ese es como un primer gran desafío. Pero bueno, pues es que nuestras tareas también, ¿no?, tienen además, ¿no?, como sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el catálogo. El catálogo, bueno, pues tenemos que llegar a estos sitios, pues también generar la confianza suficiente, porque, bueno, mucho de este patrimonio, la gran mayoría está en manos privadas. Entonces, bueno, pues que nos dejen conocer el patrimonio, catalogarlo, entrar, registrar, fotografiar, bueno, pues eso no siempre se logra. Oye, y en cuanto a los beneficios de la tecnología para preservar este patrimonio de monumentos históricos, aquí mucho mencionamos, sin saber bien a bien la verdad de qué estamos hablando, que existe la tecnología del 3D en barrido por láser. Ah, ok. ¿Nos lo explicas sí, también? Claro que sí. Pues mira, la tecnología obviamente, pues yo creo que en todos los campos del conocimiento ha sido fundamental, ¿no? Por ejemplo, de estos catálogos que de papel se van a estas bases de datos, estos sistemas, bueno, pues es tecnología que nos ha ayudado a manejar información, difundirla, compartirla. Y bueno, y también está este otro tipo de tecnologías que nos permiten pues un acercamiento al patrimonio, digamos, más detallado, ¿no? Ahorita, si quieres, porque hiciste mención de esta tecnología que la verdad sí ha sido muy importante para nosotros. Son unos equipos, ¿no? O sea, es un escáner literal, ¿no? Un escáner diseñado inclusive para otras áreas, ¿eh? Es decir, se usaba mucho, por ejemplo, en la extracción petrolera, ¿no? Se usaba como en, digamos, otras áreas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la conservación del patrimonio. Pero bueno, ya se empezó a usar porque con este escáner obtienes, o sea, haces un levantamiento arquitectónico de estos edificios a una precisión milimétrica, ¿no? Entonces este escáner pues va recorriendo, ¿no?, estos espacios y obviamente, bueno, pues está el software, ¿no?, con el que lo operamos, en donde pues se va ya creando este modelo tridimensional, que en realidad es una nube de puntos, porque bueno, son puntitos tan pegaditos que bueno, pero nosotros ya lo vemos, ¿no?, en estas tres dimensiones. Y bueno, pues es un proyecto que ha ido también creciendo en el INAH en general, porque no somos la única área del INAH que tiene esta tecnología, pero específicamente en la coordinación de monumentos, inició con un convenio con la Universidad de Ferrara en Italia, donde se capacitó pues a especialistas mexicanos, ¿no?, entonces del INAH. Y de ahí con otro convenio de la Universidad de Valencia, que también nos estuvieron capacitando. Y finalmente en 2009 llegó el primer escáner de la coordinación. Hoy contamos, hablando del escáner, porque tenemos otro tipo de tecnología también, pero más de 140 modelos tridimensionales y edificios importantísimos, desde Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, estos conventos del siglo XVI a las faldas del Popocatépetl. En fin, esto hablábamos, ¿no?, de la arquitectura militar, pues tenemos fuertes, fortaleza San Juan de Ulúa, el Baluarte de Santiago, ya están, ¿no?, o sea, ya tenemos los levantamientos con esta tecnología, pero también nos han solicitado apoyo otras áreas del instituto. Entonces también tenemos levantamientos de monumentos arqueológicos de primer orden, ¿no? O sea, está, bueno, obviamente Teotihuacán, ¿no? Se han hecho proyectos en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Xochicalco, en fin. Entonces, bueno, es un gran acervo también el que tenemos ahí de modelos tridimensionales.
Algún día, Rita, te invitaremos a que conozcas bonito, nuestro laboratorio. Sí. Y es información que también está disponible. Es decir, no en línea, porque todavía, o sea, es muy pesada la información. Necesitamos encontrar la forma de poder compartir. Estamos viendo inclusive con Mediateca de Lina, ¿no? La forma de compartir. Pero en nuestras oficinas es información pública. Entonces, también los interesados pueden disponer de estos modelos tridimensionales. Oye, y esto nos da pie, a lo mejor las personas que nos escuchan y nos ven pueden estar pensando, se priorizan ciertos monumentos, quedan así como en un listado de dar atención especializada por alguna razón. Pues mira, es difícil porque pues la ley nos dice que todos son monumentos históricos. No habla de categoría A o categoría B, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, efectivamente nosotros sabemos, ¿no?, que hay monumentos que, bueno, una, por su ubicación, requieren ser monitoreados. Por ejemplo, estos que hablábamos de los monasterios en las faldas del Popocatépetl, pues están a las faldas del Popocatépetl, literal. Entonces, están en constante vibración, digamos, por estos movimientos del volcán. Entonces sí, y además están inscritos, ¿no?, en la lista de Patrimonio Mundial, entonces obviamente son prioritarios. Valeria, entonces por lo que nos dices, todo también se resguarda o se respalda con trabajo fotográfico, ¿no? Esto los hace tener una fototeca también muy importante, ¿no? La fototeca es parte de un centro de documentación que tiene la Coordinación de Monumentos. Y también, por cierto, es heredera de estos momentos de que hablábamos del pasado, ¿no? De estas inspecciones. Ahí tenemos los documentos de los inspectores, ¿no? Tenemos fotografías de esas épocas. Y bueno, pero además ha crecido exponencialmente este centro de documentación que está conformado por esta fototeca, ¿no?, que es la Constantino Reyes Valerio. Ahorita te hablo un poquito más de ella. Pero también está el Archivo Histórico y Planoteca, que contiene 60,000 o más expedientes de monumentos históricos y planos. También 30,000 planos, y de veras, planos antiguos, hasta pues prácticamente nuestras épocas. También como parte de este centro de documentación está la biblioteca, es Jorge Gurría Lacroix, se llama nuestra biblioteca, que también es una biblioteca especializada en arquitectura. Y está la fototeca, que la fototeca la verdad sí es una maravilla, es, bueno, todo el centro de documentación. La fototeca todavía no se hace una catalogación final, pero bueno, calculamos que es más de 1 millón de fotografías. Bueno, entre fotografías, reprografías, diapositivas, es un montón de información, digo, desde esta época de los antiguos inspectores, con fondos importantes como, bueno, fotografías de Guillermo Kahlo, de Katzmann, de investigadores muy importantes como Manuel Toussaint, como Kubler, en fin, o sea, investigadores que tenemos en resguardo sus fondos. Si tú quisieras hacer un resumen así con puntitos nada más muy específicos sobre los logros que ha tenido la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en los últimos 6 años, ¿qué nos dirías? Yo creo que hemos tenido importantes logros en estos últimos 6 años, pero algo que sí, la verdad sí ha sido pues un reto mayúsculo es la atención de todos los monumentos históricos que se dañaron en el sismo de 2017. En todo el país, o sea, Lina tuvo que atender 2.300 y fracción, ¿no? 2.340 monumentos en distintos estados, pero la coordinación se hizo cargo de restaurar lo que se dañó en la Ciudad de México. Entonces ha sido también años de pues mucha obra, mucha gestión. Inclusive nos transformó al interior de la propia coordinación, porque pues la coordinación no hacía obra, no se dedicaba a, digamos, a contratar obra, ¿no?, a dar seguimiento a obra. Y pues estos 6 años nos transformaron porque tuvimos que tomar esta responsabilidad. Y bueno, y también hace unos meses se publicó un documento que también estuvimos trabajando
con el sindicato de arquitectos, ¿no? Que también conformamos un grupo pues de distintos estados, ¿no? Para hacer un documento con criterios técnicos de aplicación general, ¿no? Que es un documento para la conservación de los monumentos históricos y de las zonas de monumentos. Para que entendamos estos 64 denominaciones como zona, es una zona que igual tiene muy distintos monumentos, me imagino, o sea, queda como enmarcada geográficamente y ahí quedan siglo XVI, por decir, XVII, XVIII, XIX. Tal cual. Tal cual. Entonces es nada más, no es precisamente algo que el público visitante va a reconocer. Pues no hay una delimitación física, ¿no? También por eso queremos hacer siempre mucha difusión, ¿no? Porque efectivamente es lo que tú dices, es un centro histórico que ha tenido obviamente transformaciones, ¿no? Desde su fundación hasta nuestros días. Entonces efectivamente es un conjunto de edificaciones, de calles, de plazas de distintas épocas, ¿no? Y entonces, bueno, se delimita efectivamente, es lo que nosotros llamamos la poligonal o el perímetro de protección. Y lo que está dentro, que es de todas esas épocas, inclusive siglo XX, queda protegido por ley. Entonces, aunque tu inmueble sea del siglo XX, o sea, es decir, que no tiene un valor histórico, pero como estás dentro de esta área, sí tienes, ¿no? O sea, que tener cuidado pues en el tipo de obras que haces, ¿no? Entonces, pues no, es decir, la gente no sabe probablemente, ay, pues estoy ya dentro de la zona de monumentos, ¿no? Pero también por eso, pues, hacemos difusión de esto, ¿no? En nuestra propia página están, de hecho están los planos y está el decreto y demás, pero sabiendo que es muy necesario llegar a la gente, también con la Coordinación Nacional de Difusión tenemos un proyecto muy bonito, un proyecto editorial que se llama Colección Patrimonio y es un número dedicado a cada una de estas zonas. En eso estaba yo pensando, dije, qué bonito trabajo sería ese. Entonces ya existe. Ya existe, vamos en el número 13 y muy bonitos, pues muy bonitos números. Y justo es para que la gente que vive en estos lugares sepa, ¿no? Que es una zona de monumentos, por qué sentirse orgullosos, por qué este reconocimiento, qué características de ese sitio lo hacen especial. Y no solo hablamos de edificios, porque reconocemos en estos sitios obviamente un montón, ¿no? de valores patrimoniales. Sus fiestas, sus tradiciones, su gastronomía, su lengua, su vestimenta. Es decir, y todo eso pues, se combina para hacer estos lugares únicos. Entonces la colección, esta colección Patrimonio, justo toma esos aspectos, o sea, ¿no? Todos estos aspectos y en un lenguaje además de divulgación, hecho por investigadores, pero un lenguaje de divulgación, pues para justo acercarnos más a la gente, a los habitantes de estos lugares. Oye, ¿y qué ves en el futuro? Ahí, ¿para dónde va? ¿Cuál es el principal reto ahora para encaminar esta Coordinación Nacional de Monumentos Históricos? Bueno, pues siempre hay, ¿no? Muchos retos. Justo ahora que ya tenemos estos criterios generales, ahora lo que toca es hacerlos específicos, o sea, hacer un documento específico con los criterios técnicos de cada una de las zonas de monumentos. Entonces, para ser reconocidos como zonas ya protegidas por ley, tiene que haber un decreto de por medio. En la actualidad hay 64 zonas de monumentos históricos, ¿no? También en la coordinación hay un área muy importante de investigación y en donde, bueno, pues también se organizan coloquios, seminarios, hay publicaciones, ¿no? En distintos formatos. La coordinación tiene a cargo un boletín, el Boletín de Monumentos Históricos. Y bueno, pues es también este acercamiento, por supuesto, a especialistas, ¿no? En la materia, pero sobre todo pues a la sociedad en general, ¿no? Que queremos acercar este conocimiento y bueno, pues sensibilizarlos y que se sientan muy orgullosos también del patrimonio que tenemos, ¿no? en México. Pues se oye un trabajo fascinante, de verdad. Y bueno, pues enhorabuena y ahí que vaya avanzando esta colección importantísima
y todas las tareas que quedan a cargo de esta Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Rita. Valeria. Muchísimas gracias por tu visita y bueno, pues a todos decirles también gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de estos conversatorios como lo hacemos todo el equipo que está aquí en INATV. Les recordamos que además estos programas quedan albergados precisamente en el canal de YouTube de INATV y que también los esperamos todos los sábados aquí. Valeria Valero, gracias. Muchas gracias, Rita. Hasta pronto.